Hola de nuevo. Qué alegre saber que has vuelto para que crezcamos juntas. Hoy tenemos el episodio 2, alimentos esenciales durante el embarazo. Discutiremos los nutrientes claves y alimentos recomendados para un embarazo saludable, como el ácido fólico, el hierro y el calcio. Entonces, Alejandra, bienvenida y cuéntanos un poco de ti. Hola Fernanda, muchas gracias. Pues primero por la invitación, ¿verdad? Gracias por tomarme en cuenta para poder platicar contigo sobre este tema tan importante como es la alimentación durante el embarazo. Pues primero que nada me gustaría presentarme, ¿verdad? Yo soy nutricionista. em, Ahorita pues tengo una maestría en coaching de alimentación y nutrición, ¿verdad? Con nuevos enfoques de atención. Mi experiencia en el campo clínico pues es bastante amplio, ¿verdad? Es la verdad la mayor parte de mi carrera desde que me gradué de la universidad. Entonces pues sí he tenido la dicha de conocer pues no únicamente el ámbito pues clínico enfocado a enfermedad, sino también deportistas y pues claramente mujeres embarazadas, ¿verdad? Que también es un campo muy, muy bonito. Entonces pues te agradezco nuevamente por la invitación. Excelente, gracias a ti de verdad por tu tiempo y por todo tu conocimiento, ¿verdad? Entonces daremos inicio con el tema de los beneficios de una adecuada alimentación durante el embarazo, ¿verdad? Previo al embarazo. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Sí, bueno, mira, primero realmente me parece súper importante que cada vez haya pues más deseo de informarnos, ¿verdad? Nosotras como mujeres, que haya más mujeres que realmente se preocupen de cuáles, por ejemplo, son los requerimientos que tienen durante el embarazo, qué alimentos se deben evitar, qué tipo de suplementación, por ejemplo, es importante durante esa etapa, ¿verdad? Cómo cambian el enfoque nutricional, etcétera. Entonces, creo que en general, pues ya hay bastante más interés de la población femenina hacia integrarse dentro de todos estos temas, ¿verdad? Entonces, primero quiero empezar aclarando que una alimentación saludable pues es importante en cualquier etapa de la vida en la que estemos y, y pues definitivamente cobra mucha más importancia durante el embarazo, porque nosotras como mujeres pues nos ha tocado una tarea bastante importante, que es el de darle vida a otra persona, ¿verdad? Sí. Entonces, pues enfocándonos, por ejemplo, en mamás primerizas, ¿verdad? Antes de empezar de lleno, me gustaría enfocarme primero en este grupo porque hay mucha desinformación, ¿verdad? Más cuando pues uno es muy joven o no nos hemos pues dedicado a informarnos previamente. Primeramente es importante mencionar que siempre debemos buscar a algún profesional que nos guíe, ¿verdad? Que nos diga qué debemos comer, cuánto debemos comer. eh, no precisamente porque, por ejemplo, es muy común, ¿verdad? Que, bueno, mi tía siguió tal y tal dieta en 1800 tanto y a ella le funcionó, entonces yo voy a hacer lo mismo que hizo mi tía porque mis tíos salieron sanos, ¿verdad? Por ejemplo. O a mi vecina que está en tal programa me dijo que hace esto. No, debemos de individualizar cada uno de los casos, porque como me gusta siempre recalcarle a mis pacientes, ¿verdad? Cada persona es un mundo diferente. Todos necesitamos pues ciertos requerimientos específicos, porque no todos tenemos el mismo estilo de vida o el mismo alcance a ciertos nutrientes, ¿verdad? Entonces debemos individualizar todo esto. Y por eso es mi enfoque también primero en madres primerizas, ¿no? Que tampoco por el hecho de tomar algún tipo de suplemento debemos dejar de comer, ¿verdad? La suplementación jamás es un sustituto de la comida, sino es un acompañamiento, ¿verdad? Y que pues para cada persona debemos de adaptar un plan de alimentación según el estilo de vida para que se pueda cumplir. Y ya enfocándonos pues en lo que tú me preguntabas, ya más hablando en general, ¿verdad? Sobre una alimentación prenatal, que es pues previo al embarazo. Primero que nada, estar preparada para el embarazo es vital, ¿verdad? Obviamente hay ocasiones en las que pues puede que nos agarre de sorpresa, pero lo ideal siempre va a ser la planificación. ¿Por qué la planificación? Porque se recomienda que al menos comencemos a suplementarnos
con prenatales, multivitamínicos, ácido fólico, 3 meses antes de la concepción, ¿verdad? De que ocurra el embarazo. Entonces, esto pues claramente tiene un fin, ¿verdad? Debemos de preparar al cuerpo para esta etapa porque es una etapa muy demandante, no únicamente en energía, sino en nutrientes, ¿verdad? Por otro lado, también debemos estar preparadas, por ejemplo, en cuanto a evitar, en la medida de lo posible, el consumo de alcohol, tabaco, ¿verdad? En tener una dieta balanceada previo a, para que también en el momento en el que nosotras ya decidamos, pues comenzar a buscar un bebé o decidir quedar embarazadas, el tema de la concepción sea muchísimo más fácil, ¿verdad? Es más fácil la fertilidad o se vuelve una mujer más fértil cuando hemos llevado una vida más saludable, balanceada, consumiendo todos nuestros nutrientes, ¿verdad? Y es por eso que lo recomendable es que sea un embarazo con preparación previa, ¿verdad? Excelente. Otra cosa que me gustaría mencionarte así rápidamente es que me ha pasado mucho en clínica que, por ejemplo, llega alguien y me dice, mire, fíjese que yo quiero quedar embarazada este año y quiero bajar 100 libras, por ejemplo, ¿verdad? Okay. Antes de quedar embarazada. Y me dice, mire, a mí me gustaría quedar embarazada ya, en 6 meses, por ejemplo. Entonces quiero bajar esas 100 libras en 6 meses. Esto tampoco es recomendable. Está muy bien que deseemos, pues, si empezamos el embarazo, por ejemplo, con un sobrepeso, una obesidad o algo así, buscar reducir esa cantidad de peso, pues, para que el embarazo también vaya más fácil, ¿verdad? Pero tampoco es bueno o debemos evitar entrar en alguna dieta muy estricta previo al embarazo, porque podemos llegar a depletarnos, ¿verdad? Algún nutriente o tener alguna deficiencia de algún micronutriente, vitaminas, minerales. Y eso también puede llegar a repercutir en el hecho de pues, quedar embarazadas, ¿verdad? Entonces muchas mujeres también pueden llegar a tener un consumo inadecuado de vitaminas, minerales, proteínas, energía, ¿verdad? Dietas altas en comida rápida o alimentos muy procesados que a la larga también van a afectar en nuestro estado de salud y en lograr quedar embarazadas. Entonces, previamente es súper importante que consideremos multivitamínicos, ¿verdad? Hay vitaminas prenatales que son pues, multivitamínicos con ácido fólico. El ácido fólico también es una vitamina que se utiliza muchísimo más durante el embarazo, máxime durante las primeras 10 a 12 semanas de embarazo, que está relacionado con malformaciones en el bebé, ¿verdad? Tanto cardíacas como a nivel de tubo neural, ¿verdad? Del cerebro, o que va a llegar a ser el cerebro del bebé. Que entonces, por eso es tan importante que logremos suplementarnos principalmente con ácido fólico y multivitamínicos en general previo a esta etapa para evitar pues todo tipo de Excelente. También había leído que hay alimentos como espinaca, brócoli, frijol que ayudan antes del embarazo, ¿verdad? Es muy importante esto y qué curioso, yo no sabía que habían personas que llegaban a querer bajar de peso antes de quedar embarazadas. Y es muy importante tener control de eso, ¿verdad? Porque una mala alimentación puede perjudicarnos a futuro, ¿verdad? Exacto, sí, y que además pues se incrementa el peso de manera natural, ¿verdad? Por muchísimas cosas durante el embarazo. Y si una persona, una mujer entra con un sobrepeso, una obesidad, puede llegar a ser pues muchísimo más complicado. Y sí he tenido, como te digo, varios pacientes que llegan con esa meta previo, ¿verdad? Para que sea más fácil. Ok, excelente saber. ¿Cuáles crees que son los nutrientes más importantes durante el embarazo? Mira, realmente no te podría hablar de uno solo. Una alimentación balanceada siempre va a ser la clave, ¿verdad? Y dejando de manera general lo más natural que se pueda, ¿sí? Ok. Siempre debemos buscar una alimentación balanceada, como te digo, incluyendo de todos los grupos de alimentos. No es bueno tampoco que durante el embarazo restringamos algún alimento en específico. Por ejemplo, lo más común, ¿verdad? Evitar carbohidratos, ¿verdad? Porque siempre se satanizan a los pobres carbohidratos. Entonces, uno dice, ay, no me quiero subir mucho de peso, no voy a comer carbohidratos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, estamos restringiendo nuestra principal fuente de energía, lo cual nos puede ser contraproducente durante el embarazo, que a partir del segundo trimestre, pues, esos requerimientos energéticos van incrementando. Entonces, principal,
que nuestra alimentación sea lo más natural, balanceada y evitar restringir alimentos. Sí, eso es súper importante. Debemos asegurarnos primeramente de ingerir energía suficiente, tampoco en exceso, ¿verdad? Con energía me refiero a suficientes alimentos. Al final, el alimento es lo que nos da energía, ¿verdad? Proteínas, carbohidratos, grasas, que en otro momento pues podemos hablar de esto más extenso, pero principalmente suficiente energía para no comprometer el crecimiento del bebé, ¿verdad? Y los aumentos en cuanto a energía pues deben ir siendo progresivos a partir del segundo trimestre de embarazo, según pues la complexión de la mujer y sus requerimientos, ¿verdad? Como te dije desde el inicio, debemos individualizar cada uno de los procesos. Como segundo nutriente, pues también te podría decir proteína, ¿verdad? Es súper importante porque la proteína, para dar de manera general qué es la proteína, es un macronutriente que encontramos en alimentos de origen animal y vegetal. En origen animal, por ejemplo, los huevos, embutidos, pollo, carne, pescado, los lácteos, ¿verdad? El yogur, ese tipo de proteína animal. Y por otro lado tenemos proteína vegetal, que pueden ser las leguminosas, ¿verdad? Frijoles, garbanzos, lentejas, que son altísimos en proteína. Entonces, ese tipo de alimento también lo debemos de tener muy presente y en cuenta porque es crucial para el crecimiento del bebé, ¿verdad? Otro que te puedo mencionar, pues ya te lo mencioné antes, ¿verdad? El ácido fólico, que es una vitamina que, como te dije, es importante desde antes del embarazo, al menos unos 3 meses antes de su implementación y durante el primer trimestre, por el tema que te decía para prevenir malformaciones, ¿verdad? Tanto cardíacas como del tubo neural del bebé. Entonces hay que cuidar mucho la ingesta de ácido fólico, ¿verdad? Que no solamente la podemos suplementar como medicamento, digamos, sino también pues, en temas alimenticios, ¿verdad? Sus fuentes podemos tener cereales, ¿verdad? La avena, el arroz, leguminosas, ¿verdad? Como el frijol, la lenteja, los que te mencioné. También verduras de hojas verdes, ¿verdad? Por ejemplo, espinacas, brócolis, espárragos y frutas también, ¿verdad? Principalmente las frutas cítricas. Entonces, ese también es otro pues nutriente súper importante. El calcio también es muy importante, principalmente para la mamá, ¿verdad? Porque pueden haber descalcificaciones durante el embarazo, porque la dosis, digamos, o nuestro requerimiento aumenta durante el embarazo, porque también estamos encargadas, pues, de hacer otros huesitos, ¿verdad? Entonces, el calcio, pues, siempre va a ser prioridad para el crecimiento del bebé y puede que se ponga el calcio que va para nuestros huesos y a nivel pues también circulatorio y muscular para la mamá. Entonces, para evitar calambres, descalcificaciones, problemas del sistema nervioso durante el embarazo, tener una buena alimentación también, ¿verdad? Y que pues también lo podemos encontrar en alimentos como productos lácteos principalmente o bebidas enriquecidas con calcio y pues aparte de la suplementación y de la mano del calcio va la vitamina D. Tenemos que consumirlos de manera conjunta para que se aprovechen mejor, ¿verdad? Que junto con el calcio, la vitamina D ayuda a fortalecer nuestros huesos y los del bebé, ¿sí? Y para la vitamina D tenemos como fuentes alimenticias, pues, pescados altos en grasa, como el salmón, ¿verdad? El atún también, el hígado de pescado o los aceites de hígado de bacalao, por ejemplo, ¿verdad? Que nos lo daban a muchos de chiquitos, que también puede funcionar durante nuestra etapa adulta. Exacto. También salir un ratito al sol de forma moderada, ir a Exactamente. caminar. Ayuda muchísimo, sí. Excelente. ¿Y qué hay del hierro? El hierro también es un excelente pues mineral, ¿verdad? Nos ayuda a evitar anemia durante el embarazo, principalmente porque por la alta demanda en el hacer, ¿verdad? El cuerpo de otra persona, todo lo que el embarazo requiere, se aumenta el volumen de sangre, porque pues necesitamos aumentar esa producción para poder también dar sangre al bebé, ¿verdad? Entonces se aumenta la producción de sangre, de hemoglobina, que es una proteína que está pues, dentro de los glóbulos rojos, que es la encargada de transportar ese oxígeno a los tejidos. Entonces necesitamos pues, este hierro para que tengamos suficiente volumen para poder llevar a los tejidos no solo los nuestros, sino los del bebé, ¿verdad? Y pues dentro de las fuentes para eso, principalmente
carnes rojas magras, de preferencia, ¿verdad? Bajas en grasa. También carne de aves, el pescado también es una buena fuente de hierro, ¿verdad? Y también tenemos otros de origen vegetal, como los cereales, ¿verdad? Y algunos cereales de desayuno que están fortificados con hierro. También tenemos el frijol y algunos vegetales, ¿verdad? Ok, excelente. Estuve escuchando ahorita que es de vital importancia la alimentación para que no haya complicaciones con el bebé, ¿verdad? ¿Cómo se ve afectado el bebé por una mala alimentación? Mira, realmente es un tema bastante extenso, pero principalmente el bebé se puede ver afectado por ambas vías, ya sea que tengamos excesos dentro de nuestra alimentación, porque es muy común que, por ejemplo, el pensar que, bueno, que embarazada, entonces ahora puedo comer lo que yo quiera, le puedo dar rienda suelta a mis antojos, ¿verdad? Y puedo comer si se me antoja esto, lo como, lo otro, también me lo como, porque no pasa nada. Eso es un error pensar que no nos va a pasar nada por el hecho de que estemos embarazadas, ¿verdad? Que es otra cosa que quería mencionar, que también se cree, ¿verdad? Que por el hecho de estar embarazadas tenemos que comer por dos, lo cual es completamente erróneo porque si nos ponemos a pensar no podemos comer por dos por el hecho de que el tamaño del bebé, por ejemplo, las primeras semanas es de un frijol, ¿verdad? ¿Cuánto le puede caber? O Sí. cuánto puede necesitar ese bebé de alimento en ese momento. Entonces, no es lógico que pensemos que tenemos que comer el doble de lo que comíamos antes, porque es ahí donde se da un exceso del aumento de peso, ¿verdad? Que no es saludable, y más si, como te digo, cumplimos cada uno de los antojos que nos dan, ¿verdad? O que también podemos predisponernos a decir, ay, ahorita que ya estoy embarazada, entonces tengo un montón de antojos y de repente no, ¿verdad? Puede que nuestros antojos, digamos, se mantengan igual o incluso menos que antes de quedar embarazadas. Entonces, el hecho de tener una alimentación en exceso, principalmente de calorías, azúcares, frituras, ¿verdad? Puede llevar a una diabetes gestacional o durante el embarazo, que tal vez nosotras no teníamos o ni siquiera antecedentes de diabetes antes de quedar embarazadas, no padecíamos de diabetes antes del embarazo, pero puede que la lleguemos a desarrollar durante el embarazo por ese exceso en nuestra alimentación, principalmente en el consumo de harinas, azúcares, ¿verdad? Y eso tiene repercusiones en el bebé porque ya nacen bebés macrosómicos, se les dice, o bebés muy grandes, ¿verdad? Bebés con hiperinsulinemia, que son, pues, digamos, altas, ¿cómo decirte? Como niveles altos de insulina en sangre, ¿verdad? Que es lo que provoca que el bebé nazca más grande. Y por otro lado, también tenemos el riesgo de comer menos o tener deficiencias durante el embarazo. Puede ser porque tenemos complicaciones como náuseas o vómitos, por ejemplo, o aberración a ciertos alimentos que pueden comprometer la ingesta de la mamá, ¿verdad? Eso es muy común también, que a veces pues las mamis no quieren comer ciertas cosas o es muy común decir, no como pollo o carne porque solo el olor, ¿verdad? O solo el olor del huevo, no lo como. Y a raíz de ese tipo de aberraciones o complicaciones que se dan, puede repercutir en llegar a tener la mamá un bajo peso por la falta de alimentación y eso también repercute en el bebé, ¿verdad? Al no estar consumiendo nosotras suficientes alimentos, ¿verdad? Nutrientes, vitaminas, minerales, proteínas, etcétera, se puede llegar a tener un bebé con bajo peso, un bebé prematuro, por ejemplo, ¿verdad? Y que también pues a lo largo de su vida se desarrollen ciertas complicaciones porque al tener bebés prematuros no es solo decir sí, fue prematuro y no importa porque termina de crecer en la incubadora. No es lo mismo porque pues muchas veces hay órganos que no se desarrollan al 100%, ¿verdad? Y que pues de cierta forma logran cumplir como la meta, digamos, incluso fuera de la mami, pero siempre pueden haber complicaciones incluso en la adultez, ¿verdad? Ok. Que, por ejemplo, llegar a tener sobrepeso o incluso problemas digestivos por antecedentes de haber sido un bebé prematuro o bajo peso, por ejemplo, Ok. ¿verdad? Entonces sí repercute no solo
durante el embarazo o durante el nacimiento, ¿verdad? En los primeros meses del bebé, sino a lo largo de la vida más adelante. Ok, también estaba leyendo que es importante evitar comidas que sean crudas o con poco cocimiento, ¿verdad? Como el sushi o huevo crudo, ¿verdad? ¿Qué piensas al respecto? Exactamente. Sí, eso es muy importante. Puede llegar a ser triste incluso para las personas que nos gusta el sushi. Sí, definitivamente. Pero sí, mira, realmente es un tema, es muy importante porque, por ejemplo, el tema de consumir alimentos crudos pone en riesgo de llegar a consumir alguna, alguna bacteria, ¿verdad? Que pongan en riesgo la vida del bebé, porque hay bacterias que pueden llegar a ser abortivas, ¿verdad? Ok. O incluso que pueden llegar a afectar en el desarrollo propiamente del bebé, ¿verdad? Incluso no solamente el sushi, por ejemplo, pescados crudos, sino también hay que tener mucho cuidado con lácteos que no estén pasteurizados, ¿verdad? Porque estos también tienen una bacteria que se llama Listeria monocytogenes, que es abortiva, ¿verdad? Y también puede provocar un parto prematuro. Entonces sí, realmente es un tema bastante delicado. Se sugiere pues no solamente que todo lo que se consuma cocido, sino también tener una buena higiene, ¿verdad? Al momento de preparar nuestros alimentos, porque también hay otro tipo de bacterias, como E. coli, por ejemplo, que por no tener una buena higiene en las manos, podemos transmitir a los alimentos, consumirla y pues tener complicaciones durante el embarazo también, ¿verdad? Entonces va muy enfocado al tema de evitar contraer algún tipo de bacteria, ¿verdad? A través de nuestros alimentos, principalmente de los crudos o de los que son lácteos no pasteurizados, como te mencioné, para evitar complicaciones con el bebé, ¿verdad? Ok. ¿Cuáles son esos lácteos no pasteurizados? Pues básicamente la leche, ¿verdad? Los lácteos, la leche cuando pues la sacan de la vaca, literalmente, no está pasteurizada. La pasteurización es básicamente como cocción, vamos a decirlo, ¿verdad? Lo llevan a una temperatura alta para eliminar esas bacterias y luego ya que están el lácteo pues en esa temperatura, ya nos aseguramos de que ya no tengan esas bacterias que te menciono y así ya se puede comercializar, ¿verdad? Ok. Excelente. Entonces, mami, si pasas las cabritas por tu casa, ya sabes que de esa leche no. Ve a comprarla al supermercado para evitar. No podemos confiar en esos momentos del embarazo en las cabritas que pasan a veces enfrente de la casa. Sí, por favor. Bueno, por último, me gustaría preguntarte qué suplementos le sugieres a las madres que nos están escuchando. Bueno, con el tema de la suplementación, antes de mencionar suplementos, primero, súper importante, como te dije, los suplementos nunca van a sustituir, ¿verdad? O a reemplazar la alimentación, sino todo lo contrario. Es un complemento de, ¿verdad? No por estar consumiendo vitaminas quiere decir que ya no voy a comer fruta. No por estar consumiendo ácido fólico quiere decir que ya no voy a comer cereales o por tener un suplemento proteico ya no voy a consumir carne, pollo, pescado. No, sino tiene que ser un complemento de, ¿verdad? Y también, pues estos son suplementos en general, pero siempre la suplementación tiene que ser individualizada, ¿sí? Si, por ejemplo, dentro de tu dieta tú tienes un consumo adecuado, por ejemplo, de fibra, no es necesario al 100%, a pesar que estés embarazada, que consumas fibra, ¿verdad? Como suplemento aparte, en polvo me refiero, ¿verdad? O, por ejemplo, si tienes una alimentación variada, no es necesario que consumas multivitamínicos. De repente, con tu alimentación logramos cubrir tus requerimientos, ¿verdad? Entonces, este tema de la suplementación es importante durante el embarazo porque no siempre logramos cubrir nuestros requerimientos a través de la alimentación, pero por eso siempre es bueno que se individualice y que vayamos con un profesional que evalúe, ¿verdad?, nuestra ingesta y ya según nuestra ingesta de requerimientos ya podemos acomodar a cada quien y pues los suplementos, ¿verdad? Pero vital, ácido fólico, ¿verdad? Creo que ese es el que más he mencionado durante esta plática, pero realmente es muy, muy importante por el tema que te digo que nos evita pues problemas de malformaciones, ¿verdad? Del bebé, por eso se le pone tanta atención. Iniciar al menos un mes antes del embarazo con la suplementación de ácido fólico, ¿verdad?
y mantenerla a lo largo del primer trimestre. Eso es súper importante. 400 microgramos al día, ¿verdad? Es la recomendación general y es súper importante mantenerla desde antes del embarazo, ¿sí? También, pues, fibra es un buen suplemento porque muchas mamis tienen problemas de estreñimiento, ¿verdad? De digestión durante el embarazo, que es súper común. Así que, mami, si estás escuchando esto y tienes problemas de estreñimiento, no estás sola, eso es algo muy común, ¿verdad? Y que podemos arreglar no solamente con suplementos alimenticios o con una alimentación variada, sino también súper importante la actividad física, ¿verdad? Que a veces es algo que no se menciona durante el embarazo o incluso que dicen, ay, no, como estoy embarazada, no voy a hacer ejercicio. Obviamente, también hay que individualizar, ¿verdad? Cada caso es diferente. Puede que haya algún riesgo, por ejemplo, durante los primeros 3 meses y la mami necesita reposo, pues entonces se respeta ese reposo, pero no por eso vamos a pasar acostadas todo el día, ¿verdad? Entonces, también hay que tener caminata, al menos, súper importante, que eso nos ayuda con el problema del estreñimiento. El tema de la hidratación también es muy, muy importante, ¿verdad? No dejemos de lado el agua. No es lo mismo tomar frescos o tomar Coca-Cola o tomar algún jugo de frutas a tomar agua natural. O en su caso, pues también podría ser algún suero, ¿verdad? De alguna marca que sea bajo en azúcar para que podamos mantenernos bien, bien hidratadas durante el embarazo porque la demanda de líquido también es bastante, ¿verdad? Multivitamínicos, como bien lo mencioné, para poder pues cubrir todas esos aumentos en los requerimientos de multivitamínicos y pues también el tema del hierro o del calcio en el caso fuera necesario. El calcio por el tema del fortalecimiento de los huesos, tanto de la madre como de los del bebé, ¿verdad? La vitamina D, que también la platicamos, que también se puede, así como mencionaste tú, súper, ¿verdad? Como un poquito de sol al día también me ayuda muchísimo para la absorción del calcio y de la vitamina D. Y que logremos, pues, evitar descalcificaciones durante el embarazo, ¿verdad? Y también en el caso del hierro, pues, evitar la anemia. Ok, excelente. Entonces, mami, toma nota de 4 puntos importantes, ¿verdad? Ácido fólico, hierro, calcio y vitamina D. Y recuerda siempre consultar a tu nutricionista, ¿verdad? ¿Cada cuánto recomiendas que vayan al nutricionista? En el caso del embarazo, yo recomiendo al menos una vez cada 2 meses para que logremos ir viendo, ¿verdad? Dependiendo del caso de la mami, pues sí es bueno mantener una alimentación adecuada, mínimo una vez cada trimestre, ¿verdad? Para, por ejemplo, al inicio del embarazo es muy importante tener una evaluación general para saber cómo estamos comenzando el embarazo. Luego al segundo trimestre, ya que en el segundo trimestre sí se aumenta el requerimiento energético, entonces ahí sí ya tenemos que empezar a comer un poquito más. Durante el primer trimestre lo único que se evalúa, digamos, o se mejora es la calidad nutricional. Pero en cuanto a los requerimientos energéticos no aumentan durante el primer trimestre, entonces primera cita al empezar el embarazo, segunda cita al iniciar en el segundo trimestre y la última puede ser al tercer trimestre, ¿verdad? Para que vayamos haciendo los cambios correspondientes como mínimo y si tú quieres también igualmente puedes llegar, por ejemplo, cada 2 meses a tener una evaluación general. Excelente. Bueno, Alejandra, muchas gracias. No sé si quieres comentarle algo a nuestras futuras madres. Pues únicamente dejarles, ¿verdad? La inquietud de que si está dentro de sus deseos, de sus planes a futuro, en convertirse en mamás, empezar a buscar un embarazo, súper importante el tema de que logremos comenzar a cuidar nuestra alimentación previo a quedar embarazadas, ¿verdad? No esperemos allá estar en el embarazo para decir, bueno, ahora sí ya voy a comer mejor, ¿verdad? O ahora sí que ya estoy embarazada voy a dejar de consumir alcohol, o ahora sí voy a hacer actividad física, sino que para que todo el embarazo se desarrolle de una mejor manera, podamos tener una alimentación balanceada, saludable, antes del embarazo, ¿verdad? E incluso comenzar con la suplementación, ya cuando tomemos el tema pues un poquito más en serio, comenzar con la suplementación 3 meses antes, es lo recomendable. Ok, excelente. Muchísimas gracias, Alejandra, por acompañarnos en esta etapa, ¿verdad? Gracias a ti. Y a ti, madre de familia, te damos las gracias por acompañarnos hasta aquí.
Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y TikTok. Y recuerda que seguimos creciendo juntas.